Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 10, versículo 2. Continuamos nuestro estudio en esta mañana de este capítulo, que es, como dijimos la semana pasada, es un interludio. Es como el silencio que hay entre una pieza musical y otra, y ese silencio tiene un propósito, y básicamente se nos van a relatar en ese silencio o en ese interludio de esa obra maestra de la sinfónica, de una obra majestuosa, dos eventos. Es el ángel con un librito y dos testigos. El texto que nos corresponde hoy dice: tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Es un texto muy corto, pero es un texto rico en información que no podemos pasarlo por alto, porque sobre la base del entendimiento del primero y segundo y tercer texto es que vamos a poder comprender el resto del capítulo 10 y el capítulo 11. Es decir, el ángel con el librito nos va a dar entendimiento de todos los hechos sucesivos del capítulo 10 y también la presentación de los dos testigos o de los testimonios públicos que se van a dar en el capítulo 10. Queridos hermanos, nosotros tenemos que comprender que el libro de Apocalipsis es toda una estructura, es toda una pieza de arte que muestra un pensamiento cuyo hilo conductor es la revelación de Jesucristo. Recordemos que el libro de Apocalipsis en su estructura es inductivo, es decir, desde que abre el libro nos muestra cuál es el tema principal, y el tema principal es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Sobre ese pensamiento que es introductorio en el libro se va a basar todo el desarrollo del libro y sus eventos históricos. Por supuesto, el capítulo 10 no es la excepción. El capítulo 10 es un interludio en el desarrollo de la segunda serie, que son las trompetas, pero en ese interludio, que pudiera entenderse como un silencio, ese silencio tiene un propósito, y es revelarnos un evento, y es un ángel con un librito. El texto de la semana pasada decía: vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Vi descender, es decir, bajar del cielo a la tierra, otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Dijimos nosotros en la semana pasada que toda la descripción que hace ese versículo evidentemente es una descripción sobre Cristo. Primero, porque dice que desciende del cielo. Segundo, porque dice que es un ángel, es decir, es un mensajero enviado del cielo. Es alguien que descendió con el propósito de traer el mensaje. Tercero, porque dice que es fuerte, poderoso, vigoroso, y no hay una descripción similar en la Escritura para otro ángel. Y luego toda la descripción con relación a la naturaleza: envuelto en una nube, es decir, rodeado de esplendor, de majestuosidad, controla la naturaleza, ejerce dominio, rige la naturaleza. Y luego porque dice que tiene el arco iris sobre su cabeza. Y nosotros recordamos hace 8 días que en Génesis, cuando aparece por primera vez la mención del arco iris, está con relación al pacto. Es decir, Dios hizo un pacto consigo mismo, y en ese pacto nos dice que no va a destruir más la tierra con agua, sino con fuego, y el arco iris es una señal de pacto, una señal pública de testimonio que habla evidentemente de la fidelidad de Dios a su pacto o a sus promesas. Y luego dice: su rostro era como el sol, ¿cierto? Y no hay un ángel que tenga rostro como el sol, sino Jesucristo. Y luego dice al final del versículo: y sus pies eran como columnas de fuego. El único que tiene pies como columna de fuego, o pisada firme y pisada judicial, es Jesucristo. Entonces, toda la descripción del versículo primero del capítulo 10 es una descripción de Jesucristo, aunque otros digan lo contrario. Aunque otros se atrevan a decir que es un ángel distinto, que es una manifestación pues sobrenatural de un ser diferente, pero que no es Cristo, nosotros tenemos muchos argumentos escriturales y doctrinales para afirmar que ese ángel que Juan vio descender del cielo es Jesucristo, el Cordero vencedor. Hasta aquí estamos de acuerdo, ¿cierto? Muy bien, vamos al versículo 2.
El versículo 2 continúa ya como con un plano más cercano en la toma, diciéndonos qué describe o qué caracteriza a ese ángel en su presentación. Dice, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Nosotros tenemos que recordar en este texto que toda la segunda serie de Apocalipsis es una serie judicial. ¿Recuerdan que lo hemos dicho? Primera serie, la serie de los sellos. Los sellos describen todo el decreto eterno de Dios, sellado, que solamente puede ser abierto por Jesucristo el Cordero Vencedor. Es decir, la primera serie es la serie oficial de las disposiciones del pacto, decreto eterno de redención. Segunda serie, eventos judiciales de Dios que vienen contra los impíos, contra los que no creen en el Señor. Estamos ante una serie judicial. Entonces el silencio que se va a dar aquí, que es el interludio del capítulo 10, o el silencio, es un silencio judicial. No es un silencio romántico o un silencio de contemplación, como pudiera ser otro tipo de silencios. Es un silencio judicial. Es decir, si estamos esperando un juez y estamos esperando un veredicto, los momentos previos a esa sentencia judicial o a ese veredicto judicial son de silencio. Si a usted le dicen, ahora va a entrar el juez a leerle la sentencia, pues no va a estar cantando, ni va a estar saltando. Usted va a estar en silencio, un silencio total, posiblemente un silencio de temor o un silencio de terror. Ese es el silencio que se va a presentar en el capítulo 10. Es un silencio de terror, porque es un silencio judicial. Y en ese silencio Juan dice, yo vi descender otro ángel fuerte. Temor, terror. Su rostro resplandecía como el sol y sus pies eran como de fuego. Eso amerita un silencio, pero un silencio no de contemplación, sino un silencio de juicio sobre los impíos. Y luego dice, tenía en su mano un librito abierto. Ahora yo quiero que nosotros notemos que hay varios elementos de la creación en el versículo primero y versículo segundo del capítulo 10. Un elemento de la creación en el versículo primero, el cielo, las nubes, el sol, el fuego, el arco iris. Y luego en el versículo segundo dice, tenía su pie sobre el mar y el otro pie sobre la tierra. Queridos hermanos, una de las cosas que vamos a notar en este capítulo, en este estudio de hoy, es que Dios, siendo creador absoluto, desciende del cielo y se posa o se establece sobre la tierra o sobre su creación para mostrarnos su poder y su justicia sobre y contra la creación. Entonces la pregunta de hoy es, ¿está Dios o este ángel sobre su creación? ¿Y qué fin o qué propósito Él va a cumplir sobre su creación? Es decir, Él no simplemente desciende para venir acá a darse un paseo. Jesús como Cordero de Dios o como mensajero de Dios enviado del cielo sobre la tierra, no vino simplemente a dar un paseo en la tierra, a encarnarse y a hacer una historia más. Jesucristo vino para dar cumplimiento a todas las disposiciones del pacto. Si la visita o la encarnación de Cristo no tiene un efecto judicial y no tiene un efecto pactual, pues no tiene sentido que Jesucristo haya descendido del cielo a la tierra. O sea, si simplemente vino aquí a cumplir unas historias, pero no a cumplir unas disposiciones decretivas o unas disposiciones pactuales, pues en vano Él vino a la tierra. Entonces lo que comienza a decirnos el texto en primer lugar es, tenía en su mano un librito abierto. La Biblia no nos va a decir en qué mano tenía el libro abierto, pero en otros lugares de Apocalipsis y en otros lugares de la Escritura, en Ezequiel y en Daniel, nos dice en qué mano tenía ese libro. ¿Recuerdan en qué mano está el libro? En su mano derecha. Era un libro en su mano derecha, aunque no lo dice aquí en Apocalipsis, sí lo va a decir en otros textos paralelos. Tenía en su mano un librito abierto o un pergamino desenvuelto o un rollo extendido. Es lo que nos va a decir aquí básicamente el texto. Tenía en su mano un librito abierto. La mayoría de los que estudian estos textos
pues tienen preguntas sobre qué librito era y qué dice ese librito. Entonces muchos dicen, no, ese librito es el libro de Apocalipsis. Es decir, este ángel tenía abierto el libro de Apocalipsis porque era el libro que se estaba escribiendo para la iglesia del momento. Entonces, ese libro o ese librito abierto es Apocalipsis. ¿Por qué dice que es librito? Pues porque es un librito corto, o es una revelación corta, o es un mensaje corto, y por eso la connotación diminutiva, ¿cierto?, de que es un librito. Otros dicen, no, no es Apocalipsis. Porque si fuera Apocalipsis solo tenía una implicación para ese momento histórico. Entonces ese librito es todo el Nuevo Testamento. Lo que ese ángel trae es todo el Nuevo Testamento, que Jesucristo por su acto de encarnación y de muerte y resurrección, Él cumple y ahora tiene ese libro abierto en su mano como señal o como testimonio de que Él lo cumplió fielmente. Por eso es un librito, porque son solamente las revelaciones del Nuevo Testamento. Nosotros tenemos que diferir de eso. ¿Por qué tenemos que diferir? Primero, porque no hay otro texto en la Escritura que nos refiera que Jesucristo tomó parte de la Escritura y la separó en un rollo distinto a toda la revelación. ¿Me hago entender? No hay un texto en la Biblia donde diga que Él desmembró su revelación, o que todo su pacto, o su decreto, o las escrituras fueron separadas de tal manera que Jesús en este texto aparece con un solo libro, o con solo una parte de la revelación, en este caso el Nuevo Testamento. Eso sería un error, no solamente de entendimiento, sino también que no haría honor a la unidad de la Escritura. ¿Jesucristo vino para cumplir solo Apocalipsis? ¿O vino para cumplir solo el Nuevo Testamento? Tenemos que decir que no. Entonces, ¿Jesucristo qué vino a cumplir? Toda la ley, toda la Escritura. Él no puede decir, yo cumplo el Nuevo Testamento, porque entonces el Antiguo estaría sin cumplir, o estaría abolido. Pero la Biblia dice que Jesús dijo, no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Y cuando Él dijo eso, lo único que existía de manera organizada y estructurada era el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es ese librito que ese ángel tiene en su mano derecha? ¿Qué es ese librito? Pues las Escrituras. Es la palabra de Dios, es la ley de Dios, es la voluntad de Dios sobre la cual serán juzgados aquellos que no se arrepienten. Recuerden que el final del capítulo 9 nos dice que los hombres no se arrepintieron y al no arrepentirse violaron básicamente las dos tablas de la ley. Ellos violaron la tabla relacionada con el deber para con Dios de adorarlo de manera exclusiva, pero violaron la segunda tabla, que es con relación al amor al prójimo y las relaciones con el prójimo. Es decir, ¿qué violaron los impíos? La ley de Dios. No cumplieron la voluntad de Dios, no cumplieron el mensaje revelado para que ellos cumplieran, no obedecieron la ley de Dios grabada en sus conciencias, y por no obedecerla ellos son objeto de juicio. Este interludio lo que nos va a decir es, hay un juez en el cielo que desciende a la tierra con los cargos contra los impíos para juzgarlos. ¿Dónde están contenidos los cargos de los que han violado la ley? ¿O dónde está la base judicial con la cual Dios juzgará a los impíos? En la ley de Dios, en la palabra de Dios. Entonces es muy interesante que si ustedes miran ahí en sus Biblias, el final del capítulo 9 dice, pero no se arrepintieron. Es decir, el gran grueso de la población, aún viendo la tercera parte de hombres muertos, no se arrepintieron. Y al no arrepentirse, viene del cielo juicio sobre ellos, pero viene representado a través de un juez, que es Jesucristo, y a través de una ley, que es el contenido de la justicia. Cuando nosotros decimos esto es justo o no es justo, ¿cuál es la base para nosotros juzgar lo que es justo o no es justo? Tiene que ser la palabra de Dios, tiene que ser la ley de Dios, tiene que ser la justicia oficial, tiene que ser un código oficialmente constituido y sobre el cual se dicte justicia.
Entonces, es muy llamativo lo que nos está diciendo este texto. Dice, tenía en su mano un librito abierto. ¿Qué libro es? La palabra de Dios, abierta. Ahora, muchos dicen, este ángel es diferente al ángel del capítulo 5 y este libro es diferente al libro del capítulo 5. ¿Por qué dicen que es distinto? Porque en el capítulo 5 dice que el que estaba sentado tenía un rollo o un libro, y ahora dice que es un ángel el que tiene un librito. Primero es el que está sentado y ahora es un ángel que desciende. Capítulo 5 era un libro y capítulo 10 un librito. Y en el capítulo 5 dice que estaba sellado o cerrado el libro, y en el capítulo 10 dice que estaba abierto. Entonces muchos dicen, no, este es otro libro, no puede ser el mismo. Muy bien, demos el beneficio de que sea otro libro. Si es otro libro, ¿cuál es? Si este es otro libro, sería otro. Entonces la pregunta es, ¿hay dos códigos? ¿Hay dos libros? ¿Hay dos revelaciones oficiales de Dios sobre las cuales Él va a juzgar? ¿Hay un código para juzgar a los creyentes y otro código para los incrédulos? Porque algunos dicen, el libro del capítulo 5 es el libro del pacto para los creyentes, y el libro del capítulo 10 es las sentencias judiciales contra los incrédulos. Estaríamos hablando de dos libros, o de dos rollos, o de dos documentos distintos. Y recuerden que la mayoría de los creyentes terminan diciendo que hay dos juicios, uno para los incrédulos y otro para los creyentes. Y que hay dos bases judiciales, o dos insumos o contenidos judiciales para establecer juicio. ¿Eso puede ser verdad, hermanos? No puede ser verdad. Porque si eso fuese verdad, entonces habrían dos contenidos distintos. Y la Biblia dice que una sola palabra es la espada de doble filo. Es decir, es una sola ley que sirve para defender a unos y sirve para enjuiciar a otros. Entonces, ¿el libro del capítulo 10 será el mismo del capítulo 5? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué en el 10 es un librito y en el capítulo 5 es un libro? ¿Por qué en el capítulo 5 está sellado y en el capítulo 10 está abierto? ¿Qué habrá acontecido? Ahora tenemos que comprender estas verdades porque algunos persisten en decir son dos libros distintos y son dos momentos históricos distintos. Yo quiero decirles lo siguiente. En el capítulo 5 Juan está en el cielo. ¿Y dónde ve ese libro él? En las manos del que está sentado en el trono celestial. En el capítulo 10 Juan, el mismo Juan, conscientemente ve ese mismo libro en las manos de un ángel que desciende del cielo. Es decir, primero él ve en el trono celestial ese libro, en la mano del Cordero o en la mano del Hijo de Dios, pero luego en el capítulo 10 él ve que ese Cordero o ese ángel o ese Hijo de Dios desciende del cielo a la tierra y ¿qué trae en su mano? ¿Qué no deja en el cielo sino que trae? El libro. Noten que es el mismo episodio, es el mismo ser, pero en lugares o en escenarios distintos. El escenario del capítulo 5 es el trono celestial, rodeado de los 24 ancianos, rodeado de los 4 seres vivientes, pero el escenario del capítulo 10 es la tierra. Descendió del cielo a la tierra y trae un rollo o un rollito en su mano. Ahora, recordemos que en el capítulo 5 estudiamos en detalle qué significaban los sellos y qué significaba que el libro estaba sellado. Recuerden que dijimos que el libro estaba sellado porque es el decreto eterno de Dios. Y por ser el decreto eterno de Dios, para nosotros es imposible de entender porque es un mensaje oculto para el ser humano que es finito y Dios es omnisciente y es pleno en su conocimiento. Ese libro sellado para nosotros se nos revela a través de la historia de la redención. Ese libro ahora no está sellado, estuvo sellado. Pero ¿quién abrió los sellos de ese libro? Jesucristo, a través de la revelación del pacto eterno de la redención y a través de la obra preciosa del Espíritu Santo, de tal manera que cuando Jesucristo desciende para juzgar a los vivos y a los muertos, ¿el libro está sellado o está abierto?
está abierto. ¿Por qué está abierto? Porque a través de la historia de la redención fue abierto por Jesucristo mismo, de tal manera que ahora es un mensaje oficial, público y abierto a todos, de tal manera que nadie puede decir, yo no sabía. ¿Cómo esos libros sellados se abrió? A través de la ley pública y a través de la intervención perfecta de Jesucristo en la historia de la redención. Tenía en su mano un librito abierto o un rollo desplegado, o un rollo abierto de tal manera que se podía saber a ciencia cierta qué era lo que decía. A mí me llama mucho la atención eso, porque estamos ante un evento de juicio. Y para que haya un juicio real, oficial y justo, se tiene que saber con claridad cuál es el contenido justo y cuáles son los cargos que se tienen contra aquellos que van a ser juzgados o enjuiciados. A nadie se puede juzgar sobre una presunción de un delito, o a nadie se puede juzgar sobre algo subjetivo. Eso no es justo. Para que sea justo un juicio tiene que haber un código público y tiene que haber cargos sobre los cuales se puede juzgar al impenitente y se puede decir usted violó en estos y en estos aspectos la ley. ¿Cuáles son los cargos que Dios tiene sobre los impíos? No se arrepintieron, no dejaron de adorar los ídolos y luego dice no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, de sus fornicaciones y de sus hurtos. Es decir, el libro está abierto. El libro está abierto. Ese ángel que representa a Jesucristo desciende del cielo, pero desciende de manera imponente, de manera poderosa, de manera fuerte y firme sobre la tierra para demostrarnos cuál es la misión que Él tiene en esta visita. ¿Y cuál es la misión? Juzgar. El propósito de esta visita o de esta irrupción en la historia de la redención es juzgar. No viene como visitante, no viene a nacer en un portal y a que sea reconocido de manera humilde como fue reconocido en su nacimiento, sino que viene con poder y gran gloria. ¿Cómo se manifiesta la gloria en esta aparición? A través de estar envuelto en una nube, su rostro resplandeciente, el arco sobre su cabeza y sus pies como columna de fuego. Y luego es el libro en su mano, pero viene abierto. Queridos hermanos, eso nos sirve a nosotros para comprender, primero, que Dios viene a mostrar su justicia y los cargos que tiene contra los impíos, pero que esos cargos son públicos. Esa es una de las funciones de la ley que Dios dio a Moisés y que Moisés compartió a todo el pueblo de Israel. Que la ley sea pública y que públicamente se establezca justicia. No es en privado. El juicio de Dios no es privado o no es individual, sino que es público porque el libro es público y está abierto. Recuerden que hay otros episodios donde la Biblia habla de un libro abierto, en Daniel y luego en Ezequiel. Apocalipsis capítulo 5 versículo 1 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y luego en Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y luego en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 23 al 25 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Noten, hermanos, que cuando dice que ese libro es abierto y es presentado en este escenario, nos está hablando de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cuál es la base sobre la cual Dios va a juzgar a los incrédulos? La palabra de Dios, no es otra. La ley moral escrita en las conciencias y hecha pública. Esta escritura que nosotros tenemos, que es llamada las Sagradas Escrituras, es la base sobre la cual Dios va a juzgar a los incrédulos. Ellos persisten en negarla, pero nosotros tenemos que ser claros y contundentes. Esta es la base judicial para los incrédulos. Si ellos la rechazan,
van a ser juzgados. Si ellos la ignoran, igualmente van a ser juzgados. Hermanos, nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Por eso cuando nos reunimos en nuestros lugares de culto y también en nuestros hogares, nosotros abrimos las Escrituras y leemos las Escrituras. Es imposible que tengamos un tiempo devocional sin las Escrituras. Es imposible que nos reunamos en lugares de culto sin las Escrituras. Los que han presenciado los eventos religiosos de esta semana se han dado cuenta que han habido eventos muy multitudinarios, pero ha habido un ausente en esos eventos. ¿Cuál ha sido el ausente en esos eventos? Las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios no ha sido abierta en esta semana, ni siquiera la hemos visto en fotos o en imágenes. Ha estado ausente la Escritura. Ha habido muchas ideas, muchas manifestaciones, muchos símbolos, muchos mensajes, pero la palabra de Dios ha estado ausente. Y esa es la base del Evangelio, pero también la base para la justicia que Dios obra contra los incrédulos. Por eso ese texto que estamos estudiando es tan extraordinario. Dios desciende sobre su creación para recordarnos que Él viene a cumplir una misión, y la misión es judicial. El segundo elemento del texto que estamos estudiando dice, y puso su pie derecho sobre el mar. Miren su texto ahí en la Escritura, versículo 2, capítulo 10, versículo 2. Y puso su pie derecho sobre el mar. No sé si ustedes pudieran recordar y unir lo que está sucediendo aquí en este versículo con el versículo anterior. ¿Cómo eran los pies de ese ángel? ¿O cómo son los pies de ese ángel? Como grandes columnas, pero no de bronce o de mármol o de oro, sino como columnas de fuego. ¿Qué pasa si una columna de fuego se posa sobre el mar? Se apaga. Pero dice el texto que puso su pie derecho sobre el mar. Esta es una buena pregunta que tenemos nosotros para hacernos. ¿Qué implica que este ángel que representa a Jesucristo, que es el testigo celestial y juez divino, ponga su pie derecho sobre el mar? ¿Qué puede significar eso? Y luego va a hablarnos de que pone su pie izquierdo sobre la tierra. Es decir, ahí están los cielos de donde desciende y luego la tierra que está compuesta por agua y por tierra firme. Cuando nosotros leemos sobre el tema de la constitución del globo terráqueo, nos dicen que 3/4 partes son agua y una cuarta parte es tierra firme. Eso lo sabemos nosotros. Pero recuerden que en el capítulo 9 dice que una tercera parte de los hombres murió. ¿Se acuerda? Por las trompetas. Pero en los sellos decía que una cuarta parte de los hombres había muerto. Es decir, es muy importante que ahora nos diga que su pie derecho fue puesto sobre el mar. Claramente está hablando de la creación de Dios. En Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El versículo 1 del capítulo 10 dice, vi descender del cielo a un ángel y descendió ¿a dónde? A la tierra. No dice que descendió a Marte o a la luna. No es el interés de Dios o de Cristo descender a Marte. Si ese fuera su interés, lo dijera la Escritura. El hombre hoy en día hace grandes esfuerzos para ir a otros planetas, ¿no? Ya fue a la luna y ahora están queriendo conquistar Marte. Y ya están queriendo vender propiedades en esos lugares para vivir. Pero la Biblia no dice que ese sea el intento de Dios en la revelación. La Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra. Y en muchos lugares de la Escritura pone esos dos lugares en contexto. Y en Apocalipsis, desde el primer capítulo, habla del cielo y la tierra, mostrándonos que es toda la creación de Dios y cómo Dios obra juicio y justicia a través del pacto eterno. Luego en este versículo nos va a decir que la tierra tiene dos elementos constitutivos, que es el agua y la tierra firme, o la base firme. Y eso es lo que nos va a decir en Génesis también. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, y luego
¿Qué dice? Separó las aguas de la tierra. Y a las grandes cantidades de agua llamó mares o llamó océanos, y a lo otro los llamó tierra firme. Y dijo, produzca la tierra hierba, y las grandes masas de agua produzcan seres acuáticos o seres que están en el agua. Queridos hermanos, estamos aquí ante un relato extraordinario que nos muestra que Dios es el creador. Y por él ser el creador, él domina la creación. Cuando ese ángel desciende sobre la tierra y se establece en la agua y en el agua y en la tierra, lo que nos dice es él tiene control sobre toda su creación. Él es soberano sobre su creación. Y esto es una de las verdades absolutas que están presentes en el texto. Dios controla y gobierna su creación. Él no solamente camina sobre el mar, Él puede pararse sobre el mar y lo puede dominar. ¿No es eso extraordinario? En los evangelios dice que Jesús caminó sobre el mar. Y recuerdan cuando Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo camine también sobre las aguas. Y comenzó a caminar y luego se hundió. ¿Y recuerdan lo que Jesús le dijo? ¿Sí? Hombre de poca fe. Cuando Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, probablemente lo que Pedro pensó es, mire qué espectáculo tan maravilloso. Logré caminar sobre las aguas, lo pude hacer, fui el único de los discípulos que lo logró, y comenzó a hundirse. Fue el único de los discípulos que pasó semejante vergüenza, ¿sí? De creerse que era más fuerte y más poderoso. Pero cuando Jesús caminó sobre el mar no era un espectáculo. Jesús caminó sobre el mar porque Él es soberano y porque Él controla toda su creación, y Él puede controlar los vientos y los huracanes, y Él puede hacer que todas las cosas acontezcan. En estos días hemos estado y estamos escuchando noticias de todas las inclemencias que hay a través de los tornados y los huracanes en algunas regiones del mundo. Y hay grandes afectaciones en ciudades y en islas y en mucha parte de la población. Y unido a eso, pues a grandes lluvias, a inundaciones y también a terremotos o sismos. Estamos con ese tipo de noticias en esta semana. Muchas personas, aún amigos y conocidos nuestros, sufriendo, los que están en esas regiones del litoral o del Caribe. Pero nosotros tenemos que recordar que, claro, por supuesto, hay afectaciones por las inundaciones, los huracanes, pero ¿quién es soberano sobre el mar? ¿Quién es el que puede pararse y ordenar al mar que se calme u ordenar al mar que esté agitado? ¿Quién es el único? No hay ningún otro acto ni de brujería, ni de apóstoles, ni de profetas que puedan decirle al mar deténgase, porque el único que puede detener el mar o agitar el mar es Dios. Cuando el texto dice que ese ser con una imagen colosal, una figura grandísima, majestuosa, se posa y pone su pie derecho sobre el mar, lo que nos está diciendo, Él es soberano sobre su creación. No es un espectáculo digno de observar, es un espectáculo terrorífico de dominio, de control, de soberanía absoluta sobre la creación. Ese ser que desciende del cielo no solamente creó el cielo y la tierra, no solo creó el agua y la tierra firme, sino que Él la domina y la controla. Posiblemente muchas personas van a ser afectadas en estos días por los huracanes. Posiblemente muchas personas van a perder todo lo que tienen por estas situaciones tan terribles. Es probable que muchos también pierdan la vida. Nosotros, ¿qué tenemos que recordar cuando hay eventos tan extraordinarios de la naturaleza? Que Dios existe y que Dios es justo, que Dios controla los eventos de la naturaleza y que el único llamado que Dios hace a través de los huracanes, los sismos, las inundaciones, las situaciones climáticas es a que el hombre se arrepienta. Que el hombre se arrepienta. Lo único que nosotros debemos clamar en estos momentos es que el hombre se arrepiente y las naciones vuelvan a Dios. Ese es el clamor. Arrepentimiento, misericordia, palabras que estuvieron ausentes en estos días en los discursos.
Arrepentimiento no se escuchó. Perdón de pecados, confesión no se escuchó. ¿Por qué? Porque el hombre sin Cristo piensa que en medio de situaciones como esa lo que debe es aflorar la compasión y la solidaridad. Pero lo que dice la Biblia es, ante realidades como estas, lo que debe aflorar en el corazón del hombre es arrepentimiento. Dios existe, está airado y debemos arrepentirnos. El texto que leímos hace un momento en Isaías dice que de los labios de Dios, ¿qué brota? ¿Escucharon con atención el capítulo de Isaías que leímos? Dice que los labios de Dios destilan ira. ¿Contra quién? Contra los impíos. Eso lo leímos hace un rato en Isaías 30:14. Los labios de Dios destilan ira. Eso es terrible, hermanos, porque nosotros generalmente hemos creído que Dios es un Dios de amor y que todo lo que Él dice es dulcecito para nosotros. Es un mensaje romántico, de bienestar, de dicha, de comodidad, de sean felices, busquen la paz, busquen el bienestar y no le tengan temor a nadie. Ese es el mensaje del humanismo. Sean felices, perdonen, se reconcilien y busquen la paz, estén unidos. Hermanos queridos, el mensaje de Dios para naciones incrédulas e idólatras es arrepiéntanse. Es un mensaje de ira, es un mensaje de juicio. Por eso dice que desciende de manera tan imponente que tiene sus pies como columnas grandes o fuertes de fuego y que se posa primero sobre el mar. ¿Quién se atrevería a pararse en el mar? Nosotros ya sabemos que si alguien no sabe nadar, mejor no se meta al mar. Que si alguien no tiene un equipo adecuado, mejor no se meta al mar porque va a morir inmediatamente. Que si es una persona miedosa, cobarde, mejor no se atreva a ir al mar. Pero este ser que desciende del cielo es imponente y poderoso y da su primer paso, no en tierra firme, sino en el agua, en el mar, para mostrarnos que Él tiene poder y control contra todos los elementos que se mueven en el mar. Nosotros ya estudiamos en versículos anteriores que el mar no solamente es pues un lugar de navegación, sino que donde se han dado grandes guerras contemporáneas es en el mar, donde se mueven grandes mercaderías y gran parte del comercio mundial se mueve en el mar. Los mercaderes, las guerras, armamento nuclear, grandes embarcaciones y portaaviones, ¿dónde están? En el mar. ¿Qué dice Dios? ¿El hombre cree que domina el mar? No, soy yo el que lo domino. Soy yo el que no solamente lo cree, sino que me puedo parar y controlar de manera soberana el mar. ¿Recuerdan cuando hubo una tempestad en el pequeño mar de Galilea? ¿Qué hicieron los discípulos? Dice la Biblia que estaban temblando de miedo y creyendo que iban a morir. Y rápidamente despertaron a Jesús y le dijeron, ¿no tienes cuidado de que estamos en una tempestad y vamos a morir? ¿Y recuerdan la respuesta de Jesús? No tengan miedo, yo soy. Y ordenó al mar y a las olas que se calmaran. Y hubo una tremenda bonanza, inusual para el momento que estaban atravesando, porque era una época de huracanes, era una época de vientos fuertes. Jesús dice, no solamente desciende con un librito abierto, sino que pone su pie sobre el mar. Pareciera un poco contradictoria la escena. ¿Quién se metería con un libro abierto al mar? Nadie, ¿cierto? ¿Y quién creería que una columna de fuego puede poner su pie o posarse sobre el mar y continuar? Fuego, ¿cierto? Y mar juntos, o fuego y agua juntos, pero lo que nos está diciendo es la justicia de Dios. ¿Dónde comienza la justicia de Dios? En el cielo, pero ¿dónde se manifiesta en la historia? En la tierra. La justicia celestial de Dios se manifiesta en la tierra y se manifiesta a través de los elementos de la creación, el agua y la tierra. Tenía en su mano
un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar. Noten lo siguiente, versículo primero, sobre la cabeza, versículo segundo, sobre el mar y sobre la tierra, es decir, encima de, ¿sí? Sobre implica encima de y significa dominio, control, autoridad. ¿Quién es el que ejerce dominio sobre el cielo y sobre la tierra? ¿Quién es el único que puede gobernar, dirigir, triturar, devorar a la tierra o al mar? Pues el Creador, el juez absoluto de todas las cosas. Él no dice que Él es un turista en la tierra o un visitante en la tierra. Él es el que domina todas las cosas. Queridos hermanos, ante situaciones como las que estamos viviendo en estos días, de los huracanes terribles que están afectando grandes partes del continente, nosotros tenemos solamente una acción y es arrepentimiento. Dios existe. No es si Dios existe, no, Él existe. Y sus labios destilan ira. ¿Por qué? Porque los pueblos y las naciones nos hemos olvidado de Él y porque muchos de nosotros pensamos que el Evangelio es simplemente repetir algunas frases de cliché, como estar en paz y vivir bien y ayudar al prójimo, pero hemos olvidado que la base esencial del Evangelio es arrepentimiento y volver a Dios. Reconocer que Él es justo y que Él está airado con el impío y con el pecador y que necesitamos arrepentirnos. Mar y tierra significa la creación. Muchos han pensado que en esta descripción, mar y tierra, lo que se describe es las naciones paganas y el pueblo de Dios, o el pueblo de Israel y las naciones vecinas. Yo creo que no es esa la connotación que está haciendo aquí el texto, porque en ninguna parte de la Escritura hace una distinción notable y marca una línea divisoria como si fueran dos pueblos distintos. Hay una creación y esa creación tendrá que afrontar la justicia de Dios. Pero esa justicia de Dios está bañada en misericordia para los creyentes, redimidos por gracia, pero implacable contra los injustos que no se arrepienten aún viendo las evidencias. Dice la Escritura, alábenle cielos y alábenle tierra. Los mares alaben a Dios. La pregunta es, ¿la creación ha alabado a Dios? ¿La creación ha dado testimonio del ser de Dios o ha sido más bien un instrumento en las manos del hombre pecador para ocultar la sangre injusta, para ocultar los homicidios, para legitimar las idolatrías y las brujerías? Ya lo dijimos al final del capítulo 9. Por eso lo primero que Dios hace es posarse sobre su creación para decir, aquí estoy yo. Recuerden que hay dos formas extraordinarias de revelación, la creación y la redención. ¿Cómo Dios se ha revelado a través de la historia? A través de su creación, representada en los mares y la tierra, y a través de la redención. Lo primero que Dios va a decir es, esta creación es mía y aquí estoy. Yo soy el creador y el juez de ella. La Biblia dice que aún la creación o la tierra gime, aguardando la liberación. Y también dice que Dios creará cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia. Entonces, ¿cuál es el estrado de la justicia de Dios? La tierra. ¿Cuál es la base firme donde se para Dios y ejerce justicia y juicio contra los impíos? La tierra, su creación. Por eso dice se para o se establece o se afirma sobre la tierra, pero un pie en el mar y un pie en la tierra. Llama la atención, hermanos, que no era el modelo común que tenían los hebreos de cómo se impartía justicia en el pueblo de Dios. Porque el sumo sacerdote no se paraba con un pie en el agua y un pie en la tierra. El sumo sacerdote se paraba frente al altar del sacrificio o frente al arca de la alianza y dictaba sentencia. Los juicios entre los hebreos no era con un pie en el agua y un pie en la tierra. El juicio se establecía en el templo o en el tabernáculo y se dictaba sentencia.
Dios no ha cambiado. No va a decir que cuando Él venga va a tener un pie en el agua y un pie seco, un pie mojado y un pie seco. Lo que dice es, no, la justicia de Dios alcanza toda su creación. No importa si hay mares, no importa si hay profundidades del mar, no importa si hay informaciones o historias ocultas para nosotros en el mar, todo eso saldrá a la luz cuando Cristo venga. Porque cuando Él descienda, va a ser justicia firme y segura sobre todos los confines de la tierra. Y el tercer elemento que se presenta acá es, y su pie izquierdo sobre la tierra. ¿Por qué el pie izquierdo sobre la tierra y no el pie derecho? Es una pregunta importante, porque ahí no dice con un pie en el agua y un pie en la tierra, sino con su pie derecho, es decir, su primer paso en el mar, y su segundo paso o su segundo pie izquierdo en la tierra. La Biblia claramente dice quiénes son los destinatarios de la justicia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Lo primero que vemos es el código sobre el cual Dios va a establecer justicia. ¿Cuál es ese código? La palabra de Dios, que muestra la misión, que muestra el contenido, que muestra la voluntad perfecta, revelada, abierta, objetiva, oficial de Dios sobre su creación y sobre los impíos. Lo segundo que vemos en este versículo es cuál es el estrado, cuál es la base donde Dios se posa o se detiene para hacer justicia. La creación, todos los elementos creados. Toda su creación es testigo ¿de qué? De que Dios es creador y que Dios es justo. La misma creación testifica. Dios toma elementos de la creación para mostrarnos que Él se establece en la tierra. ¿Dónde estableció Dios su trono? Dice la Biblia, en la tierra. ¿Dónde estableció su reino? En la tierra. ¿Dónde Dios creó al hombre? En la tierra. ¿Dónde Dios hizo pública su ley? En la tierra. ¿Dónde descendió Jesucristo para encarnarse? En la tierra. ¿Dónde murió y resucitó? En la tierra. Es decir, la tierra es un elemento extraordinario en el plan histórico de la redención. Dios creó los cielos y la tierra no simplemente para que tengamos comida o tengamos bellos paisajes, sino para mostrarnos que Él es creador y que Él es redentor y que la tierra es la base biológica o la base orgánica donde Dios establece juicio y justicia, porque también es la base de la historia de la redención. ¿Dónde se cumple la historia de la redención? No es en el cielo, es en la tierra. Y a mí me llama mucho la atención eso, porque hay grandes intentos de la comunidad científica en descubrir otros planetas habitables. Y los que leen esos documentales o ven esos documentales se dan cuenta que hay cantidades de dinero exorbitantes de estas entidades, ciertos científicas que crean satélites y mandan satélites y hombres en satélites para ir al espacio, a explorar el espacio. Y qué bueno, a través de eso tenemos unas imágenes y algunas informaciones que corroboran la Escritura. Pero ¿cuál es el intento del hombre con el deseo de ir a la Luna y de ir a Marte? ¿Qué es lo que ellos quieren decirnos? Somos poderosos, somos fuertes, dominamos el universo, pudimos descubrir vida en otros planetas. Es muy probable que podamos irnos a vivir a Marte en las próximas generaciones, según ellos lo están descubriendo. Pero noten que la Biblia en ningún momento hace énfasis en otros planetas. La Biblia lo que dice, los ojos de Dios están en los cielos y en la tierra. Dios tiene sus ojos puestos en la tierra. Dios tiene sus pies puestos en la tierra. Dios tiene su veredicto o su sentencia puestos en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios puso al hombre en la tierra. Y porque Jesucristo fue enviado a la tierra. No fue enviado a Marte, ni a Plutón, ni a Mercurio, ni a ningún otro planeta. Jesucristo fue enviado a la tierra. Por eso la tierra tiene un privilegio como testigo del Creador y como testigo del Redentor. Y por eso la tierra le pertenece a Dios.
es el estrado de sus pies. Y por eso en esta descripción no es fortuito que diga que este ángel fuerte y poderoso pone su primer pie en la tierra y se establece como si fueran columnas inamovibles en la tierra. Eso es muy importante, hermanos queridos, porque lo que nos muestra es que la tierra tiene un privilegio de haber conocido la revelación de Dios y de ser testigo de la redención, pero también de la justicia. Pero ahora miremos en el tercer aspecto, ¿quiénes son los destinatarios de esta justicia o de este juez o de esta voluntad revelada que sirve como cargos contra los impíos? ¿Quiénes son los destinatarios? Los hombres. Hay un código público, hay una creación visible donde están las sociedades, pero ¿quiénes son los que sufrirán en carne propia las inclemencias severas de la justicia de Dios? No es la tierra. ¿Quiénes sufren las inclemencias? Los hombres. En estos huracanes, ¿quién sufre la inclemencia? Pues no es la tierra. El huracán pasa y luego viene la calma, pero ¿quiénes sufren las consecuencias? ¿Quiénes son los que tienen las pérdidas? ¿Quiénes son los que sufren las angustias? ¿Quiénes son los desaparecidos? ¿Quiénes son los que mueren? Son personas. La pérdida humana lo que nos muestra en última instancia es que el destino definitivo de esa justicia oficial de Dios no es la tierra en sí, sino los hombres. Porque la Biblia no dice que la tierra pecó. ¿Quiénes pecaron? Los hombres. La ley moral no fue dada contra la tierra, la ley moral fue dada para que los hombres la obedezcan, y al no obedecerla hay consecuencias sobre la tierra, pero la justicia no viene directa sobre la tierra, sino sobre los hombres que rebeldemente no se arrepintieron de sus homicidios. Cuando dice el texto que puso su pie izquierdo sobre la tierra, eso es muy importante. Puso su pie izquierdo sobre la tierra, es decir, ¿quiénes son los destinatarios de la justicia? Los hombres que están sobre la tierra. Los hombres que tienen razón, que tienen voluntad y que fueron creados a imagen y semejanza y rebeldemente resisten el librito abierto que tiene el Cordero en la mano. Pero noten también que sobre la tierra no pone el pie derecho, sino el pie izquierdo. ¿Por qué? Si fuéramos nosotros, pusiéramos el pie derecho en la tierra y el pie izquierdo en el mar. Nosotros lo haríamos así. ¿Por qué? Porque nosotros no somos acuáticos, porque nosotros no tenemos dominio sobre el mar. Entonces nosotros vamos de la tierra hacia el mar y ponemos nuestro segundo pie es en el mar o en el agua. Pero Jesús no, porque Él domina todo. Pero noten lo siguiente, el pie izquierdo está en la tierra porque está hablando de juicio contra ¿quiénes? Contra los perversos, contra los impíos. Los destinatarios de ese juez que se posa sobre su creación son los impíos. ¿Por qué el pie izquierdo? ¿Qué va a decir en varias parábolas? A la derecha, ¿quiénes van a estar? Los justos, las ovejas. Y a la izquierda, ¿quiénes estarán? Los cabros o los incrédulos o los que han rechazado el Cordero de Dios. Dice la Biblia que en el día del juicio a su derecha estarán los adoptados o los elegidos por gracia y a su izquierda estarán los reprobados. Cuando dice que pone su pie izquierdo sobre la tierra, ¿qué nos está diciendo? Es el juicio contra los reprobados. Es el juicio o la sentencia contra los que no se arrepienten, contra los que han rechazado abiertamente el Evangelio y serán objeto del juicio de Dios. ¿Sí me hago entender? Es una descripción judicial, es un silencio terrorífico, a un silencio de los creyentes porque Dios está haciendo justicia. Desciende con su libro abierto, es decir, es oficial, no está vedado, es un libro público. Segundo, se establece firmemente en su trono o en su tribunal en la tierra o sobre la tierra. Y tercero, establece o dictamina justicia contra los de la izquierda, contra los incrédulos, contra los que no han creído y han rechazado abiertamente el mensaje del Cordero vencedor. ¿No les parece extraordinario, hermano? Es extraordinario ese silencio.
Porque no es un silencio de contemplación, es un silencio de temor, de juicio contra aquellos que han rechazado. ¿Dónde están las acciones punibles de ellos? Final del capítulo 9. Hechicería, homicidios, hurtos, idolatrías, mentiras. Ellos han deshonrado a Dios, pero no pasarán impunes, no se indultarán. Sus acciones están expuestas y están contempladas bajo sentencia en el pacto eterno de redención. Los creyentes absueltos, no porque se absuelvan sus pecados, sino porque Cristo pagó por ellos. Y los incrédulos, de pie ante el Cordero, para recibir la sentencia. ¿Y cuál será la sentencia para los incrédulos? Malditos al fuego eterno, porque no cumplieron las disposiciones de ¿quién? De Dios escritas en ese libro, que realmente no es un libro cerrado, sino abierto, público a través de Jesucristo. ¿Quién hizo público ese libro? Jesucristo. ¿Quién abrió los sellos para que ahora esté abierto? Jesucristo. Miren lo interesante, hermanos. Hay un gran crecimiento del pensamiento agnóstico o ateo. Dicen Jesús no existe. Pero aunque ellos proclaman que Jesús no existe y vivan como si no existiera, dicen antes de Cristo y después de Cristo. Es decir, ya ese libro fue abierto. La misma historia lo corrobora, que el libro fue abierto. Y al estar abierto, ellos son objetos de ese juez imponente y de esa voluntad o contenido judicial y luego también de la sentencia que viene contra los incrédulos. Si ustedes notan aquí, hay dos elementos extraordinarios para que se establezca el juicio. ¿Cuál es el primer elemento? Hay una constitución, es decir, hay una norma, hay una normatividad, hay un decreto que es el que establece lo justo, el que establece las acciones que debemos cumplir. Y en segundo lugar, hay un juez que está parado fuertemente, firmemente para establecer juicio. Entonces, para que exista un juicio tiene que haber una ley y tiene que haber un juez. ¿Qué más tiene que haber? Testigos. Eso es lo que vamos a encontrar en el capítulo 11. Testigos que presenciarán ese veredicto contra aquellos que se han rebelado. Dios sobre su creación y contra su creación también para establecer juicio sobre los incrédulos. Hermanos queridos, este texto nos sigue describiendo la severidad del juicio, pero ahora no solamente nos muestra el juicio, sino nos revela al juez, que es Jesucristo, Cordero vencedor para los creyentes, pero juez implacable contra los incrédulos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Porque dice la Biblia, muchos me llamarán Señor, Señor, pero al final del juicio el Señor les dirá, no los conozco, apartados de mí. Vemos grandes multitudes diciendo, yo creo, pero no creen en Cristo. No creen en el perdón, no creen en la confesión de sus pecados, no leen las Escrituras, sino que creen a su manera. Y dice la Biblia, ellos están sin la esperanza de la vida eterna, al menos que Dios obre en sus conciencias y les dé la luz de la esperanza del Evangelio. Que el Señor nos ayude. Oremos. Amado Señor, gracias por permitirnos en esta mañana recordar que tú eres juez justo, implacable y severo, fuerte, y que no darás por inocente al culpable. Gracias por recordarnos que tú controlas la tierra, que todos los elementos, aún climáticos, aún desapercibidos para los meteorólogos, aún novedosos para los geólogos y para aquellos que estudian la tierra y el universo, tú tienes control soberano y absoluto sobre todas las cosas. Nada se escapa de tu control. Nosotros sabemos que muchas personas en estos días están muy atemorizadas y sufriendo grandes consecuencias por los sismos, por los huracanes, las lluvias torrenciales y las inundaciones. Y lo único que nos queda es suplicarte misericordia,
para que estas personas que están sufriendo encuentren en ti esperanza eterna para sus vidas, para que ellos se arrepientan de sus pecados y de los pecados de sus gobernantes y se acerquen a ti y reciban la misericordia. Ayúdanos a comprender que estas realidades lo que nos recuerdan es que tú existes y controlas el universo, no solamente la tierra firme, sino también los océanos. La controlas porque tú la creaste para tu propia gloria y nos muestras aún tu justicia en el mar, en la tierra, en los cielos y en todos los hombres. Tu justicia está contra nosotros, contra los incrédulos, favorable a los creyentes, contra los incrédulos porque no se han arrepentido. Ayúdanos a predicar el Evangelio. Danos valor para predicar el Evangelio, pero el Evangelio real, que tú estás en Cristo condenando al mundo, al menos que se arrepientan. Que tú estás contra el impío y contra el pecador, que tú no eres benévolo contra nuestros gobernantes, que tú no eres benévolo contra los sistemas religiosos, que tú estás contra todo ese sistema falso de religiosidad y contra todo ese sistema de política corrupta y contra todos esos sistemas de injusticia, que lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos y suplicar misericordia para que vengan días de refrigerio, que no hay paz al menos que tú gobiernes nuestros corazones. Gracias por enseñarnos el Evangelio. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.